el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Preparémonos para la celebración de la Eucaristía, poniéndonos en la presencia de Dios en esta solemnidad de Cristo Rey. Llegamos al fin del año litúrgico, fin del año calendario de la Iglesia. Y nos preparamos entonces para esta solemnidad pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo les haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, rebusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo,
las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por justo sendero, por el honor de su nombre. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, pues tú vas conmigo, tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa, preparas ante mí, enfrente de mis enemigos, preparas una mesa, con perfume mi cabeza unges y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días, me acompañan todos los días, todos los días de mi vida. Viviré por años sin término en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos.
El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y Él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al inicio de la celebración, con esta fiesta de Cristo Rey, la gran fiesta que nos da este mensaje de fin de año, el año litúrgico, el calendario de la Iglesia,
termina con esta solemnidad. Próximo fin de semana estaremos celebrando el primer domingo de Adviento. Y de manera superficial podemos decir que esta fiesta de Cristo Rey nos habla de triunfo, nos habla de Jesucristo que triunfa, Jesucristo que es victorioso sobre las naciones, sobre los pueblos. De hecho, el canto decimos, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Es entonces la celebración del equipo que gana, decimos, y a nosotros nos gusta ser parte siempre del equipo que gana. Pero si ponemos atención más de cerca a la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura nos recuerda que esta solemnidad, dentro del contexto de esa solemnidad de proclamar a Jesús Rey, la Sagrada Escritura nos dice que el único lugar donde Jesús es proclamado como Rey es enfrente de Poncio Pilatos, un pagano, alguien que lo llama Rey pero de burla, alguien que le pone un manto púrpura pero solo para ridiculizarlo, alguien que lo corona pero con coronas de espinas, alguien que una vez clavado en la cruz pone este mensaje: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces, los evangelios nos recuerdan que sí vamos a proclamar a Jesús como Rey. Debemos entender que Jesús, primero ante todo, conoció la traición. Jesús sabe lo que significa el dolor en la vida, la tristeza en la vida. Jesús sabe lo que es sentirse abandonado en la vida, o que la vida en ocasiones no es justa. Jesús mismo experimenta esto. Entonces, la Sagrada Escritura conecta el reinado de Jesús con la cruz. El reinado de Jesús tiene que ver con la cruz. Y esto, dice San Pablo, sin dudas, es una piedra que molesta a varios, es algo que bloquea el pensar de cualquier persona. ¿Por qué? Porque para alguien del primer siglo y para alguien del siglo en el cual vivimos ahorita, la cruz puede representar como la expresión más clara de lo absurdo de la vida. La cruz puede representar de manera clara lo absurdo de la vida, es decir, el sufrimiento de los inocentes, ver a alguien que todas sus esperanzas han sido rotas, ver a alguien en la cruz, alguien derrotado, alguien que ha sido abandonado por todos. Quien quiera que experimente la cruz en la vida, en ese contexto de sufrimiento, de sus esperanzas siendo destruidas, de enfrentar el haber perdido, el haber sido abandonado, cualquier persona que experimente esto en la vida, no podemos culparlos. No podemos culparlos de que de alguna manera se sientan enojados, de que se conviertan en personas cínicas o personas amargadas. No podemos culparlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ven que el bien no triunfa sobre el mal, o al menos apareciera así. Son personas que de alguna manera dicen, bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacer el bien si al final de cuentas uno no queda bien? La verdad no hace ninguna diferencia si yo hago algo por los demás, pensamos. Pero si vemos de cerca a Jesús en la cruz, lo que vemos en la cruz no es a un Jesús que es cínico, no vemos a un Jesús que es amargado,
No vemos a un Jesús que tiene odio con todos. Lo que vemos en la cruz es un Jesús que es fiel, fiel a nosotros y fiel a todo aquello que Él proclamó en la vida. Las palabras de Jesús desde la cruz no son palabras de odio o venganza, son palabras de perdón. Padre, perdónalos. Lo que vemos en Jesús desde la cruz, vemos la fidelidad de Dios, fidelidad a la obra que Dios le ha confiado. Y de alguna manera vemos a este Jesús que es fiel a esa voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios en su vida, aceptar lo que Dios le pide. No vemos palabras de desesperación, sino palabras de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La cruz entonces, ciertamente que nos recuerda la absurdidad o lo absurdo de la vida, pero de alguna manera también nos reta a no darnos por vencidos, nos reta a no caer en la amargura de la vida, a no ser cínicos, a no creer que la vida no es justa. ¿Por qué? Porque lo que vemos en Jesús, en medio del sufrimiento, en medio del abandono de parte de sus discípulos, en medio de lo que pareciera el abandono de parte de Dios, vemos la fidelidad de Jesús. Y ese es el reto que nos presenta el Evangelio de hoy. Que cuando somos fieles a Dios, fieles a nuestra vocación, fieles a lo que Dios nos ha pedido, entonces podemos convertirnos en un medio de sanación para los demás. Entonces Jesús en la cruz, Jesús cambia ese significado de la cruz, de derrota, de lo difícil que es la vida, del desanimarse, del odio, lo cambia en la victoria de la cruz. La cruz que triunfa sobre el sufrimiento, la cruz que triunfa sobre todo lo malo en la vida, la cruz que triunfa ante lo que pareciera ser una derrota. Vamos a pensarnos, Jesús es rey. Jesús es rey no porque tiene todas las respuestas de la vida. Jesús es rey no porque explica el sufrimiento de los inocentes. Jesús es rey porque en Él encontramos la forma de vivir. Una forma en la cual tiene sentido. Una forma que nos completa como seres humanos. Algo que le da propósito a nuestra vida. Y eso es la fidelidad. Fidelidad a lo que Dios quiere de nosotros. Fidelidad a lo que Dios nos tiene planeado. Fidelidad a la voluntad de Dios. Hay una pregunta que Jesús nos va a hacer al final de nuestra vida. Y esa pregunta tiene que ver con el hecho de ser fieles a Dios, fieles a su obra, fieles a los demás. Jesús nos va a preguntar, en medio de toda la absurdidad o lo absurdo de la vida, en medio de todo el sufrimiento, en medio de todas las derrotas de la vida, ¿permanecieron fieles? ¿Fieles a lo que Dios les pedía? ¿Fieles a los hermanos y hermanas que Él nos ha confiado? Nuestra familia, personas a las cuales queremos, pero especialmente, ¿permanecimos fieles a aquellos que son considerados como lo más bajo o lo menos en la sociedad? Con las palabras del Papa Francisco, permanecimos fieles a las personas que están en la periferia de la sociedad, lo que la sociedad desecha.
los que no tienen hogar, los hambrientos, los pobres, los enfermos, los que están en la cárcel. Y la lista la vemos en el Evangelio. ¿Permanecimos fieles a ellos hasta el final? ¿O porque nosotros pensamos que la vida era difícil, porque pensamos que la vida no era justa con todos, porque no teníamos las respuestas a las preguntas de la vida, nos convertimos en amargados, en sarcásticos, en personas que odian, en personas que son cínicos en cuanto a la vida? ¿Qué hicimos con la cruz en nuestra vida? Esa va a ser la pregunta que Jesús nos hará al final de nuestros días, en nuestro juicio. Por lo tanto, en esta fiesta que proclama a Jesucristo como Rey, es bueno que agarremos la cruz y la elevemos. Y podemos usar las palabras con las cuales se burlaron de Jesús. Oh, eres Rey. Cambiar esas palabras por unas palabras de fe que digan: sí, en verdad tú eres Rey de todos los tiempos, de todas las personas. Eres mi Rey y Señor. En este día podemos proclamar la fidelidad de Jesús en la cruz, fidelidad a nosotros y fidelidad a Dios y la obra de Dios en el mundo. Pensemos en nuestra cruz, elevemos también nuestra cruz y demos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de ser fieles. Fieles en medio de toda esta situación de pandemia, permanecer fieles a lo que Dios nos pide, permanecer fieles a las personas que Dios nos ha confiado en la vida. Por eso, con gusto, este día podemos elevar esa cruz y decir: viva Cristo Rey. Amén. En esta solemnidad que proclama a Jesucristo como Rey y Señor del universo, su fidelidad a Dios, su fidelidad a nosotros, proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en esta santa asamblea para celebrar el triunfo de Jesús, su fidelidad al Padre, su fidelidad a nosotros. Supliquemos a Dios Omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Para que la Iglesia proclame la buena nueva del reino de Dios, roguemos al Señor. Señor, te rogamos. Para que las naciones ricas se esfuercen por liberar a las naciones pobres de la deuda externa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para los que sufren hambre reciban alimento, que los desamparados obtengan refugio y los que están en prisión conozcan la libertad verdadera, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los enfermos, especialmente los moribundos, despierten a la vida en Cristo, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los miembros de la comunidad de fieles se den fortaleza unos a otros en las pruebas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Sigamos pidiendo a Dios por el fin de esta epidemia. Pidamos a Dios por todos aquellos que están enfermos, por los que cuidan de ellos en los hospitales, en casas de recuperación. Pidamos también a Dios por los que han fallecido, todos los que han sido afectados por esta epidemia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, el muy valeroso. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, el muy valeroso. Portones alzad los dinteles, a entrar el Rey de la gloria. Alza los dinteles, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es Yahvé, el fuerte y valiente. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es Yahvé, el fuerte y valiente. Es el Rey de la gloria. Yahvé 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 es el Rey de la gloria. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora,
en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregará a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pidamos a Dios por nuestros familiares y amigos que viven, todos aquellos que ocupan y nos han pedido nuestra oración. Y todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y los suyos y por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna,
y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos hoy Tu muerte, Señor, proclamamos hoy tu resurrección. ven, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Pidamos a Dios por nuestros familiares y amigos que han fallecido de manera especial en este mes de noviembre, por todas las almas del purgatorio, especialmente aquellas que no tienen quien pida por ellas. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros. Danos la paz, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Ese es Jesucristo, el Rey del universo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Déjanos
Hacemos la comunión espiritual para aquellos que no pueden asistir en persona a la celebración de la Eucaristía, pero quieren mantener esa unión con Jesucristo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que me separe jamás de ti. Amén. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, la celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Que nos dio la patria, la unión, a ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey.